Bienvenidas y bienvenidos a la quinta temporada del Psique Podcast. Este espacio donde hablamos de salud mental sin etiquetas, sin juicios y sin recetas mágicas. Arrancamos. Y si algo hemos aprendido en el camino, es que la psicología no se trata de estar bien todo el tiempo, sino de aprender a relacionarnos mejor con lo que pensamos, sentimos y hacemos. En esta temporada vamos a cuestionar lo que damos por hecho, a ponerle palabras a lo que muchas veces callamos y a construir herramientas y conocimientos desde una mirada humana y basada en la psicología. Si estás aquí, no es casualidad. Este es un espacio para pensar, sentir y aprender. Así que, acompáñanos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Psique Podcast. Hoy en nuestra sección de Al Diván hablaremos sobre historias que ustedes nos han compartido y también una ronda de preguntas y respuestas. Las historias, pues claramente es para poder compartir su sentir, lo que piensan y que muchas veces pues no nos atrevemos a debatir en otros espacios. Hoy es un episodio diferente porque no hay un invitado como tal, pero como les comentaba, sí hay historias que probablemente no son solo de una persona, sino de muchas. Es decir, se van a identificar. Porque aunque no lo digamos, hay cosas que nos pasan a todos y todas, y hoy vamos a hablar de eso, de lo que puede doler, de lo que puede confundir, de lo que también podemos hacer para ayudarnos. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz y comenzamos. Bien, la primera historia, que al final son historias que podrían ocurrirnos a cualquiera, son historias de todos y de todas. Pues la concreto titulándola o enfocándola en la siguiente frase: siento que nunca es suficiente o siento que no soy suficiente yo. Hay personas que hacen todo bien, trabajan, cumplen, ayudan, pero sienten constantemente que no es suficiente. Se exigen más, se comparan, se critican y aunque logran cosas importantes y significativas, no las disfrutan, sino que empiezan a enfocarse en lo siguiente, porque creen que cuando alcancen el siguiente objetivo o la siguiente situación, eso va a ser pues precisamente lo que les va a hacer experimentar alegría, emoción o sentir satisfacción. Desde la psicología, esto puede estar relacionado con 3 características o conceptos que son autoexigencia aprendida, valor personal condicionado y perfeccionismo. La autoexigencia aprendida es un patrón de comportamiento y pensamiento perfeccionista, caracterizado por estándares elevados y autocrítica severa, que no es innato, sino lo adquirimos a través de experiencias vitales, de nuestro entorno social y de nuestra crianza. Desde la psicología, especialmente hablando de terapias cognitivo-conductuales y de tercera generación, se aborda como una estrategia disfuncional de control ante el miedo a la incertidumbre, la falta de valía o el temor a no ser suficiente. El valor personal condicionado se refiere a la evolución del propio valor, es decir, cuánto valgo, como contingente a logros, aprobación externa, desempeño o características específicas, en lugar de ser un sentido de valor intrínseco e incondicional. Y por último, pues tiene que ver el perfeccionismo, que se entiende como un rasgo de personalidad multidimensional
caracterizado por la fijación de estándares de desempeño extremadamente altos, acompañados de evaluaciones críticas sobre uno mismo y preocupación excesiva sobre la evaluación de los demás. Si bien a menudo se confunde con la búsqueda de excelencia, el perfeccionismo patológico es desadaptativo y se asocia a un alto malestar emocional. No es que no estés haciendo suficiente, es que aprendiste a sentir que no lo es. Por eso la búsqueda parece eterna o muy larga. Y creo que a muchos nos ha pasado esto. En algún punto sentimos precisamente esta situación, que no era suficiente, que no le estábamos haciendo correcto o que nosotros, nuestras habilidades y capacidades, pues no estaban cubriendo expectativas, estándares, objetivos, etcétera, etcétera. La segunda historia, que fue muy repetitiva, la englobo en la siguiente frase. Pienso demasiado todo. Mis pensamientos me abruman, son constantes y no los puedo detener. Muchos sentimos que no podemos dejar de pensar, ¿no? O muchas veces a lo mejor nos hemos dicho cómo callo mis pensamientos o de dónde los apago, pero pues eso no es posible. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que no podemos dejar de pensar en lo que dijimos, en lo que nos dijeron, en lo que pasó, en lo que creemos que puede pasar, etcétera, etcétera, etcétera? Y quedamos atrapados o atrapadas en nuestro contenido mental. Aquí hablaremos de la rumiación, ansiedad anticipatoria y necesidad de control. La rumiación, que de hecho vayan a escuchar nuestro anterior episodio, en donde podemos hablar de ella con más descripción y con más profundidad, pues es un patrón de pensamiento repetitivo, intrusivo y pasivo, centrado en emociones displacenteras, sus causas y consecuencias. Y aunque a menudo se confunde con la resolución de problemas, la rumiación mantiene a la persona que la está presentando estancada, incrementando el malestar emocional y funcionando como un factor de riesgo para trastornos como la depresión y la ansiedad. Y ya que hablamos de ansiedad, hablaremos, de ansiedad anticipatoria, que es el miedo o preocupación excesiva por eventos futuros, a menudo magnificados, y se generan escenarios desagradables o catastróficos. Y se basa en la intolerancia a la incertidumbre y se une a nuestras distorsiones cognitivas. Y por último, a la necesidad de control, que es una respuesta cognitiva y emocional ante la incertidumbre o ansiedad, y se manifiesta como una búsqueda excesiva de orden, perfeccionismo, a menudo vinculada a experiencias desagradables del pasado, a miedo o incluso a dificultades ahí en nuestra autoestima, afectando nuestra calidad de vida. Entonces creo que al final todo esto se une, ¿no? Hay un hilo conductor que primero empieza con esta situación de no sentirnos suficientes y después con que pienso demasiado, porque si pienso demasiado probablemente voy a encontrar la mejor solución, lo voy a resolver, todo me va a salir bien, voy a tener seguridad, voy a sentirme más tranquilo, el malestar va a desaparecer, voy a poder lidiar con esta situación. Y pues recordemos que no siempre es así. O sea, el hecho de que pensemos y sobrepensemos una y otra vez una situación, un escenario, un recuerdo, no hace que la solución sea más clara. A veces hace que esto sea un poco más confuso. Y esto nos lleva a la tercera historia, que es: me cuesta poner límites. No sé poner límites, no sé qué es un límite, o intento ponerlos, pero no sé en qué momento se desvanecen, se desaparecen y después recuerdo nuevamente, ¿no?, que los necesito. Creo que a muchos nos ha costado aprender a poner límites porque no es una habilidad con la que se nace, sino es una habilidad que nosotros adquirimos y vamos usando en el transcurso de nuestra vida.
Entonces, muchas veces la dificultad para poner límites viene de no poder decir no, del querer evitar conflictos con los demás y también el hecho de que nos acostumbramos a cargar con responsabilidad de otros. Y esto suele venir con varios conceptos de los que vamos a profundizar, que son miedo al rechazo, aprendizaje de complacer y dificultad para priorizarnos. El miedo al rechazo es una respuesta emocional y psicológica ante la posibilidad de no ser aceptados, valorados o incluidos por otros. Desde una perspectiva evolutiva, este temor tiene mucho sentido, ya que el rechazo social podría suponer quedar fuera de la protección del grupo, amenazando la supervivencia. En la psicología se entiende como un mecanismo de defensa que puede volverse desadaptativo, generando altos niveles de ansiedad y comportamientos evitativos. Y aquí es donde viene el aprendizaje de complacer. No es un rasgo de personalidad intrínseco, sino una conducta aprendida y una estrategia de adaptación arraigada frecuentemente en nuestra infancia o en eventos que pudiéramos catalogar como traumáticos, difíciles o desagradables. Desde una perspectiva psicológica, pues es un patrón automático de protección que busca evitar conflictos, rechazo o abandono a costa de nuestras propias necesidades. Y por último viene la dificultad para priorizarnos, que pues es eso, tener una dificultad para generar un adecuado autocuidado, establecimiento de límites, gestión del tiempo personal, entre otras cosas. Probablemente hasta este punto ya te identificaste con varias cuestiones de estas, ¿no? Con varias historias. Así que aquí vienen las preguntas más recurrentes que se desprenden de estas 3 historias y de lo que estas mismas plantean. Preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué me cuesta tanto dejar de sobrepensar, de rumiar? Tu cerebro interpreta la incertidumbre o los problemas no resueltos como una amenaza activa y sobrepensar es un intento de encontrar una solución, prevenir errores o protegernos de emociones complicadas, displacenteras, como por ejemplo el fracaso, la frustración, la vergüenza, el enojo, etc. Aquí digamos que nos ayuda a tener esto en la mira, que es pensar, resuelve. Pero cuando nos damos cuenta que ya estamos sobrepensando o rumiando, no se resuelve. Solo vamos a repetir un ciclo o un bucle. Entonces detente y gestiona lo que estás sintiendo para posteriormente, de nuevo, intentar hacer una toma de decisiones, un análisis, una reflexión, una introspección y así que el pensar nos lleve a una solución. La siguiente pregunta sería, ¿está mal sentirme mal sin razón alguna? No, no está mal. No va a estar nunca mal sentirnos de esta forma sin causa identificada. No es un defecto moral, una señal de debilidad, ni algo por lo que debas sentirte culpable. La tristeza o el malestar sin causa obvia es una experiencia humana común, más común de lo que creen, y a menudo funcional, aunque nuestro cerebro, nuestra mente, busque causas externas, por ejemplo un problema, una pérdida, un estrés, un conflicto. La psicología y la neurociencia indican que el malestar puede surgir de factores internos o acumulados, por ejemplo, estrés crónico, algún padecimiento médico, físico, incluso cansancio acumulado, malos hábitos, haber ignorado y contenido emociones, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué me cuesta poner límites? Poner límites cuesta por factores psicológicos arraigados, como el miedo al rechazo, al conflicto, la culpa, la necesidad de complacer y el aprendizaje temprano donde no se respetaron nuestras propias necesidades.
Evolutivamente tememos a la exclusión social y socialmente se asocia el no con ser egoísta, ser mala persona, ser un individuo pues complicado, desagradable, etc. Entender que poner límites no es romper vínculos, sino filtrarlos y cuidar nuestro bienestar tanto mental como físico es el primer paso para poder cambiar estos patrones de conducta e incluso que sea más viable poder instaurar límites. Poner límites no te hace egoísta, te hace responsable de ti y hace que puedas cuidar de ti de una mejor forma. La siguiente pregunta es: ¿por qué siempre me exijo tanto? Suele ser un mecanismo desadaptativo arraigado en el perfeccionismo, el miedo al fracaso y patrones de pensamiento aprendidos. No es simplemente quiero hacerlo bien, sino la necesidad de cumplir estándares poco realistas, a menudo para evitar el juicio o la sensación de insuficiencia. Si esta autoexigencia te genera ansiedad, insomnio, tristeza, etc., se recomienda buscar ayuda profesional para poder trabajar estos patrones de pensamiento. Y nuestra siguiente pregunta es: ¿cómo dejo de depender de la opinión de los demás? Dejar de depender de la opinión de los demás es un proceso de reestructuración cognitiva y fortalecimiento de varios aspectos que forman nuestra autoestima. Basada en principios de terapia cognitivo-conductual y terapia de aceptación y compromiso, digamos que la evidencia sugiere que la dependencia proviene de un miedo al rechazo, dificultades en nuestra autoestima y la creencia errónea de que nuestro valor personal depende de la validación externa. La dependencia es un patrón aprendido que puede superarse o modificarse pues al cambiar creencias y al actuar de forma más auténtica y asertiva, centrada en la validación de uno mismo en lugar de buscarla afuera. Suena fácil, ¿no? O sea, yo voy a encontrar mi valor en mi experiencia interna y no en la externa, ¿no? Pero en la práctica es ahí donde empezamos a presentar dificultades. Por eso, por ejemplo, en este caso o en este punto, la terapia de aceptación y compromiso es una opción que nos puede colaborar a trabajar esto. Pero pues también es importante poder trabajar en nuestro autoconcepto, nuestra seguridad interna y la coherencia con nuestros valores personales. Los valores personales, recuerden que es la brújula que nos guía. La siguiente pregunta es: ¿por qué repito relaciones que me hacen daño? Repetir relaciones que hacen daño no significa que nos guste sufrir, sino que es un fenómeno psicológico conocido como compulsión a la repetición o recreación del trauma. La psicología nos sugiere que nuestro cerebro busca lo familiar por encima de lo saludable, de lo conveniente, de lo adaptativo, intentando inconscientemente reparar o ganar control sobre situaciones, emociones del pasado. Así que por eso ya podemos comprender mejor por qué está este patrón repetitivo en nuestros vínculos y en nuestras relaciones interpersonales. Por eso es importante trabajarlo en terapia. Y nuestra última pregunta ¿es común sentirnos perdidos en la vida? Sí, es completamente común sentirnos perdidos en algún momento de nuestra vida. E incluso puede considerarse una parte saludable y adaptativa e incluso necesaria de nuestro crecimiento personal, y también es un signo de evolución psicológica. La psicología sugiere que este sentimiento rara vez es un signo de fracaso, sino una señal de que uno ha superado una versión anterior de nosotros mismos y necesita reevaluar sus valores, propósitos, objetivos, etc. Y ya saben, como esta famosa frase, muchas veces necesitamos perdernos para encontrarnos y poder avanzar.
Y pues bueno, antes de cerrar, quiero dejar algunas ideas que aunque son simples, creo que son muy importantes, son muy poderosas y pueden resumir estas historias y todas estas preguntas que pudimos conversar en este episodio. Y son: no todo lo que piensas es verdad. Tienes que cuestionarte tu contenido mental, porque ahí hay muchas cosas que están instauradas, creencias limitantes, interpretaciones, etcétera, que si generamos más flexibilidad va a colaborarnos mucho. Sentir no significa que seamos débiles, que sea un defecto o que sea un inconveniente. Recuerden, sentir es algo muy humano, es algo muy necesario. Entonces, permítanse sentir y posteriormente trabajemos nuestras emociones. Decir no también es cuidarnos. Y no estamos hablando de un no tajante, rígido, que impone, no. Estamos hablando de un no porque a veces un no nos permite pausar, descansar, respirar, poder tomar distancia, visualizar mejor la situación, etc. Entonces recuerden, decir no no es egoísta. Decir no es cuidarnos. Siempre hay que ser asertivos para decir no. Recuerden eso también. Y no tienes que tener todo resuelto, todo perfecto, todo acomodado, todas las certezas y seguridades. No es posible, no es realista, no es viable y lo que generamos es malestar, es estrés, es conflicto y eso claro que impacta incluso en nuestra rutina, en nuestra vida cotidiana. Entonces recuerden, cuando hay dificultades, inconvenientes, aquí es donde debemos abogar por nuestras habilidades y recursos adquiridos para poder afrontar mejor esta situación. No hay que tener esa premura de que tenemos que solucionarlo para sentirnos bien y para estar bien, pues porque claramente no me gusta sentirme mal, estar estresado, tener un conflicto. Pero ese no es el objetivo es, hay una situación, vamos a transitarla con recursos, con habilidades, con todo lo que necesitamos para ver cómo es el resultado. Y no sea extremadamente estresante el proceso de tomar decisiones, de poner límites, de resolver, de pensar, etcétera, porque ese malestar se acumula y después tenemos mayores dificultades. Y por último, pues recuerden que el proceso nunca llega tarde. Llega cuando es necesario, llega cuando es adecuado, llega cuando estamos listos y dispuestos a hacerlo, a tomarlo, a poder usar todos los recursos, la ayuda, etc. Entonces también no se culpen ante esta situación y también algo que hemos mencionado mucho, pues el proceso nunca es lineal, también no esperen eso del proceso. Y pues bien, hoy no hubo un invitado o una invitada en específico, hubieron muchos y muchas invitados e invitadas que fueron ustedes, a través de sus historias, a través de sus preguntas y pues algo muy importante es la conexión o lo que se genera con esto. Muchas gracias por la confianza, por enviarnos sus preguntas, sus historias, por compartir sus experiencias, lo valoramos mucho. Y si algo de este episodio te resonó, no creas que fue mera coincidencia. Hagan una introspección, una reflexión y créanme, esto puede ser un punto de partida para ayudarse a sí mismos. Y si consideran que algo de lo que mencionamos puede ayudar a alguien más, compartan este episodio, coméntenlo y pues bueno, esto fue Al Diván. Un espacio donde lo que sentimos tiene lugar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.